Muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a venir a hablarles de un teorema muy interesante que de hecho es muy conocido a su vez. Se habla mucho de este teorema, nos lo dan de frente y muchas veces es la causa por la cual muchos estudiantes no pueden comprender el tema de geometría del espacio. Esto es una pieza, una base fundamental para todo el tema. De ahí podemos ver el tema de poliedros, ángulo diedro, distancia entre rectas, ¿no? Y la parte de prisma, los poliedros regulares, etcétera. Ya. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del famoso teorema de las tres perpendiculares. Ahora, lo importante y lo que vamos a hacer aquí es ver una manera de demostrarlo. Ahora, ¿cómo voy a demostrarlo? Eso es algo que también se me vino a la mente, porque es algo que se acepta como tal. Pero es un teorema. Se puede llegar a una demostración. En el caso de este video, yo no voy a hacer una demostración, digamos, tan... La verdad es que no estoy seguro si es una demostración súper formal, pero quiero hacer una demostración lógica, una demostración más razonada, más por razonamiento, como se diría, para que también todos lo podamos entender. ¿Sí? Bien. Entonces lo primero que necesitamos es partir de algo básico, muy básico. Si nosotros tenemos una recta, por ejemplo, en general, una recta. Y yo tengo un punto que no pertenece obviamente a la recta. La pregunta es, ¿a qué denominamos distancia de un punto a una recta? Es así, como se me viene a la mente, yo puedo decir, por ejemplo, si yo trazo aquí, digamos, este segmento, ¿no? Digamos, a ver, de una medida cuya longitud sea A. Yo podría decir que recorriendo desde este punto por todo el segmento de medida A, puedo llegar a la recta. ¿Puede considerarse una distancia? Puede ser. Pero en este caso, yo me pregunto, ¿cuál sería la distancia? Porque hay bastantes, ¿no? En este caso habría infinitas. Habría, por ejemplo, también el siguiente, mira, este de aquí, o este. Así con todas, ¿verdad? Ya. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a considerar, ¿no? Vamos a partir de diferentes trazos, caminos, por así decirlo, y vamos a llegar a una conclusión. A ver, vamos a analizar este primer caso, que sea de medida la distancia A y que tenga un ángulo, digamos, que forme un ángulo, el segmento con la recta de alfa. Podemos notar que alfa es menor a 90, ¿sí? O sea, es un ángulo agudo. Pero, ¿y qué pasa si yo, por algún motivo, recorro otro camino, un poquito más a la derecha? En este caso, vamos a decir que este camino sea de longitud B y también va a tener otro ángulo. Ahora, ¿cómo puedo yo relacionar esto? Obviamente también se dice que se ve en el gráfico que tita es un ángulo agudo. Pero aquí la pregunta clave, ¿cómo relaciono las dos medidas? Bueno, en primer lugar, se sabe que alfa es menor que tita, ¿sí o no? Eso se sabe. Pero a su vez, tita es un ángulo agudo. Por ende, el ángulo con el cual forma un par lineal es obtuso, ¿sí o no? Ese ángulo es mayor que 90 y también por ende es mayor que tita. Entonces, yo les hago la pregunta. Si ese ángulo, vamos a decir que sea de medida, no sé, omega, es mayor que tita, nosotros podemos también decir lo siguiente, que alfa tiene que ser también menor que omega, por transitividad. Eso no hay discusión.
Bien, y ya que tengo los ángulos, puedo aplicar el teorema de la correspondencia. Entonces me dirán, Adrián, ¿estás explicando esto con otro teorema y otro teorema? En algún momento me voy a dar la libertad de poder demostrar también el teorema de correspondencia. ¿Cuál es el teorema de correspondencia? Veamos. Tenemos un triángulo, cualesquiera, y tenemos dos medidas de sus lados que se oponen a dos de sus ángulos. La cuestión aquí es lo siguiente. Si yo digo que alfa es mayor a tita, la misma regla se va a cumplir para los segmentos opuestos respectivamente. Es decir, alfa es mayor que tita. Entonces el que se le opone a alfa, B, es mayor que el que se opone a tita, A. Entonces nosotros podemos aplicar esto de aquí. ¿Y a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que A, ¿qué cosa? ¿Qué pasa con A? Es mayor que B. ¿Sí o no? Vamos a dejar esto a un lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo poquito a poquito? Que si nosotros nos vamos hacia la derecha, pongámoslo así de alguna manera, vamos a ir recorriendo menos distancia, siempre y cuando siga siendo agudo. Muy bien, muy bien. Si este fuera C, por ejemplo, yo podríamos decir que este C va a ser mucho más pequeño que B y podemos seguir avanzando. Pero hay un inconveniente. ¿Qué pasa si nos pasamos de cierto ángulo? No sabemos cuál es aún, pero si nos pasamos un poquito de más, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, aquí aplicando lo mismo, ya no voy a repetir este proceso porque ya lo hice una vez. Por ejemplo, si este mide D y este otro segmento mide E, nos podemos percatar, nuevamente apliquen lo mismo, pues, de ángulos y vas a aplicar la correspondencia, nos vamos a dar cuenta que a pesar de que estamos yendo hacia la derecha, ahora ya no está disminuyendo, sino que la longitud está aumentando. ¿Sí o no? Está aumentando. Entonces, hay un punto, debe haber un límite, debe haber una, un camino, como se diría, donde sea el menor, donde recorramos la menor longitud posible. Se dan cuenta que a medida que vamos hacia la derecha, disminuye lo que recorremos. Si nosotros estuviéramos aquí, nos tomaría menos tiempo, por ejemplo. Pero llega un punto de que pasamos de un cierto límite, vamos a poner aquí, digamos un límite y un ángulo que no conocemos. No conocemos nada. Aún no conocemos qué es. Pasamos de este límite y nosotros empezamos a ir por caminos más largos. Entonces, la menor distancia debe estar entre estas líneas naranjas, justo en el punto, digamos, en la mitad de ellas, por así decirlo. Entonces, nos ha faltado, nos ha faltado analizar un caso, si se dan cuenta. Por ejemplo, este ángulo de aquí, llámese phi, es mayor que 90. Es obtuso, ¿sí o no? Muy bien. Eh, este ángulo de aquí también es mayor que 90. Vamos a decirle este ángulo beta. Es mayor que 90. ¿Y qué pasaría si justo analizamos el, vamos a borrar este de aquí para poder librarnos un poco. Tenemos entendido de que hay un recorrido mínimo, digamos así. Entonces vamos a, este, a usar en este caso el 90, porque ya vimos el caso cuando es obtuso, cuando es agudo. Entonces vamos a ver qué sucede cuando usamos una distancia que justo sea perpendicular con la recta. ¿Qué va a pasar? Se van a dar cuenta que si lo analizamos por el lado derecho, por ejemplo, por más que nos acerquemos, por más que nos acerquemos, cada medida de naranja va a ser mayor. ¿Y por qué pasa esto? Fácil, porque sabemos nosotros que en un triángulo rectángulo, de los tres lados, la hipotenusa siempre va a ser el lado mayor. Siempre. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos que por más que nos acerquemos lo más posible, siempre el naranjita va a ser un poco mayor que este camino de aquí. Y lo mismo pasaría si lo hacemos por el lado derecho. Si nos acercamos, así nos quedemos digamos, a casi nada, siempre va a ser mayor. Entonces nos podemos poner a pensar, ¿qué está sucediendo? Que por más que intentemos trazar nuevas líneas, nuevos recorridos, por así decirlo, nos podemos dar cuenta que nunca van a ser menor distancia que cuando nosotros trazamos un segmento perpendicular. Ah, entonces eso indirectamente, ¿qué nos quiere decir? Que aquel segmento cuya longitud, la distancia era mínima, era cuando teníamos un segmento, una distancia perpendicular. ¿Sí? Esta es la parte, digamos, más, ¿cómo se diría la palabra? Más tranca de comprender, entre comillas. Aunque yo creo que aquí todos lo hemos comprendido. Bien. Conclusión. Si nosotros tenemos una recta, denominaremos distancia entre un punto a una recta, sea este punto P, por ejemplo, llamaremos a su distancia como la mínima posible y este segmento va a ser perpendicular a la recta. Entonces, quedémonos con eso en la cabeza. A ver, distancia, menor distancia, vamos a poner aquí, distancia, que tenga una distancia, a ver, un momentito, ya, que tenga una distancia. Entonces ponemos aquí. Cuando tengamos en este caso distancia mínima, vamos a asociarlo ¿con quién? ¿Con qué son? ¿Con qué? Con que el segmento y la recta son perpendiculares. ¿Sí? Esto de aquí nos lo vamos a llevar con nosotros siempre. Distancia mínima, perpendiculares. ¿Sí? Hasta aquí creo que todo está claro. Bien. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a geometría del espacio? A ver, nos vamos a llevar lo que nos interesa. Obviamente nos interesa esto, por un lado. ¿Qué ocurre en geometría del espacio? Nosotros vamos a hacer un gráfico similar, ojo, pero no el mismo. Vamos a tener aquí una recta cualesquiera en el espacio. Y a esta, obviamente, tendremos un punto que no esté contenido en la recta. ¿Qué va a pasar? Como sabemos, a ver, como sabemos, la distancia mínima va a ser de 90. Solo que ahorita lo estamos viendo como si fuesen... Bueno, a ver, vamos a graficar mejor el plano para que se vea mejor. A ver, vamos a tener por aquí el plano. A ver, más o menos así. A ver, el plano de color morado. Tenemos el plano y la recta que está incluida en él, que está contenida en él. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice el teorema más que nada? Que si nosotros tenemos, primero necesitamos una recta que esté contenida en el plano. Segundo, necesitamos una recta perpendicular al plano. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a dejar sin esas líneas punteadas, así nomás. Si es perpendicular al plano, quiere decir que es perpendicular a cualquier recta o segmento que esté incluido en el plano, que esté contenido en el plano. Por ende, se entiende que si desde el pie bueno, si desde la intersección de esta recta naranja con el plano trazamos justamente la distancia mínima, aquí tiene que ser 90. Eso se sabe porque así, por ejemplo, le trazamos por aquí otro segmento. Ah, ya, aquí también va a ser 90. De cualquier forma, va a ser 90. Listo. Este 90 no se discute. Ahora tracemos
justo como nos pide el teorema, trazar la segunda perpendicular. Pero nos podemos percatar de que esta distancia tiene que ser mínima, ¿sí o no? Este de mínimo. Porque ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, agarramos, digámoslo así, otra distancia? ¿Qué pasaría? Esta sería otro d, pero ya no sería el mínimo. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a analizar ahora, en función de este gráfico, vamos a analizar qué pasaría si desde un punto cualesquiera, ¿no?, de esta recta, sea encima o por debajo, en nuestro caso es por encima para que el gráfico se comprenda mejor. A ver, ¿qué pasaría si nosotros... A ver, voy a borrar esto. A ver, vamos a prolongar un poquito esta recta para que nos ayude. Listo. ¿Qué pasaría si respecto a este gráfico analizamos lo siguiente? A ver, les decía que si desde cualquier punto unimos justamente esa distancia, la distancia, ¿qué va a pasar? Aquí va a estar el caso donde el teorema nos habla, ¿no? Que si unimos este, en teoría aquí es perpendicular, ¿no? Pero aquí vamos a ver qué ocurre con todos. Bueno, más que nada con unos cuantos ejemplos. A ver, por ejemplo aquí, por detrás. Vamos a mandar al fondo y también le trazaremos su respectiva distancia. Vamos a ver qué ocurre. Listo. Tenemos tres ejemplos. Vamos a ver uno por uno. Digamos que este de aquí es un d sub 1 y este de aquí, esta distancia, es un d sub 2. ¿Ok? Listo. Si, bueno, aquí tenemos una altura. Vamos a tener tres triángulos en el espacio. Aquí uno, que es parte del teorema. Tenemos otro por aquí y otro por detrás. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Vamos primero por el que está más al fondo. Entonces, nosotros nos vamos a percatar de algo importante. ¿Qué sucede? Esta alturita de todos los triángulos, acuérdense que todos los triángulos son rectángulos, ¿no? Les dije hace un momento que esa recta es perpendicular al plano, entonces quiere decir que es perpendicular a a todos los segmentos o rectas que pasen por ese puntito. Y también a los que no pasen, que estén contenidos en el plano, básicamente. Sí, ya está. Entonces aquí al fondo tenemos también un triángulo rectángulo. Los tres son rectángulos. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si esta longitud de aquí, si este segmento tiene una longitud L, vamos a ponerle L sub 2. ¿Para qué corresponde? ¿No? L sub 2. Aquí también vamos a decir que tenga una distancia L sub 1. ¿Qué va a ocurrir? Podemos calcular cada uno de los L's. Por ejemplo, L sub 2, aplicando Pitágoras, vamos a obtener que es la suma de los cuadrados, primero, de su respectiva distancia desde el punto hasta la recta, desde el pie de esta, digamos, desde la intersección de esta recta con el plano, desde aquí, al cuadrado, ¿sumado con qué? Con el cuadrado de la altura. L sub 1 al cuadrado es igual al d sub 1 al cuadrado, ¿sí o no? Más el cuadrado de la altura. Pero ¿qué sucede, mis queridos oyentes? ¿Qué sucede? Que si nosotros queremos calcular justamente este L de aquí, esta distancia de aquí, llamémosle L, esto va a ser, sí o no, la suma del cuadrado de la distancia mínima al cuadrado más el h al cuadrado, ¿sí o no? Ya está. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. Viéndolo desde este punto, sea el punto, no sé, el punto H, desde este punto, ojo, desde este punto, ¿cuál va a ser la distancia mínima de todas las que hemos trazado aquí? ¿Cuál va a ser la distancia mínima? Evidentemente, uy, aquí me falta el cuadrado. Evidentemente, podemos notar que la distancia mínima va a ser esta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, L sub 1 al cuadrado, ¿no? Por un lado tenemos h cuadrado, en los tres tenemos h cuadrado. Entonces ese va a ser como que nuestra constante. Ahora yo te pregunto, un ejemplo así chiquito. Digamos que estos son, vamos a poner como si fuesen casitas, ¿no?, para que se entienda. Tenemos tres casitas.
Esas casitas son nuestros h cuadrado. Ahí tenemos tres casitas. Vamos a ponerlo de esta manera, para que todos entiendan. Tenemos tres casitas. Este va a ser nuestro h cuadrado, para los tres casos. Pero ¿sabes qué? El del fondo dice, no sé, a ver, yo le quiero añadirle mi d sub 2 al cuadrado. Ah, ya, agrégale pues, agrégale. Le va a agregar el d sub 2, por ejemplo, al cuadrado. Por otro lado, el de este de aquí dice, no, yo quiero agregarle mi d sub 1 y va a ser más grande todavía. Puede ser este más grande o este más grande, no importa. Lo que importa es lo que va a pasar en el medio. Ajá. Entonces mi d sub 1 al cuadrado. Y el total, evidentemente, la altura de cada uno va a ser sus L, pues, ¿no? Este va a ser su L sub 1 al cuadrado, si no la suma. Este va a ser su L sub 2 al cuadrado, la suma. Pero ¿qué ocurre con el medio? Tú sabes que justamente el del medio, ¿qué le está agregando? La distancia mínima. Por ende, yo no sé la verdad qué relación hay entre ellos, pero lo que sí sé es que la distancia que ponga el del medio, digamos, lo que construye el del medio va a ser menor a los otros dos. Entonces ponemos aquí distancia mínima al cuadrado. Ah, entonces el L, por más que ahí tracemos y más y más y más de estos de aquí, como estos triángulos, este, este de aquí va a ser el que menor, vamos a ponerlo por acá, más abajito para que se vea. Este va a ser su L. Este del medio va a ser el que menor L cuadrado tenga. Conclusión, la distancia de H, la distancia mínima, va a ser L. ¿Sí? Va a ser L. L sub 2 no. L sub 1 tampoco. Ninguno de los dos, L va a ser la distancia mínima. Y como les dije hace un momento, ¿qué ocurría si nosotros hablábamos de distancia mínima? Perpendicular. Ah, conclusión, conclusión. El ángulo que formen va a ser justamente 90 grados. Bien, eso más que nada nos quedaría. Entonces, básicamente, tenemos, vamos a poner, vamos a ir a la derecha, espero que se haya comprendido. Tenemos lo siguiente, como siempre, me gusta recapitular para que se entienda. Tenemos en un plano contenido una recta, ¿listo? En un plano. En un plano cualesquiera. ¿Está bien? Ya. Tenemos en un plano una recta. ¿Qué va a pasar? Si a este plano, ¿no? Donde está contenida esta recta, le colocamos una recta perpendicular al plano, ¿no? Nosotros sabemos que si trazamos este segmento de aquí va a ser perpendicular a la recta. ¿Por qué? Como al ser perpendicular al plano, es perpendicular a todas las rectas contenidas en él. ¿Listo? Y si nosotros trazamos la distancia mínima, como sugiere el teorema, primero son dos perpendiculares, ahora, por último, tenemos la última perpendicular. ¿Sí? Si nosotros tenemos la primera y la segunda, va a haber tercera. Y listo. Este teorema es muy importante. Todo geometría del espacio, es la base de todo. ¿Sí? Y también estoy subiendo este video porque más adelante subiré otro sobre otro teorema más bonito o de repente que tal vez no es tan conocido y que involucre aplicar esto. Entonces necesito que se entienda esta parte. ¿Sí? Bueno, eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado la explicación. Nos vemos en la siguiente ocasión. Estaré revisando cualquier comentario que tenga. ¿Sí? Nos vemos.